18, del versículo 19 al 23. Unos pocos versículos vamos a leer avanzando en este capítulo. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. De Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿De quién estamos hablando? En este momento particular, del apóstol Pablo. Yo quiero que nosotros consideremos, Dios dejó su palabra para que nosotros nos edifiquemos en ellos. Cuando leemos este mensaje, es una historia narrativa. ¿Qué quiere decir? Es la vida del apóstol Pablo contada por el apóstol, por Lucas, el doctor Lucas. Muy bien, él no fue apóstol. Él investigó, corroboró y escribió todos los hechos. Y yo quiero que me escuchen con mucha atención, porque esta historia se está poniendo buenísima. Él ya fundó una iglesia en Corinto. ¿Estuvo por cuánto tiempo, Eliana, ahí? ¿Se acuerdan? Año y medio. Año y 6 meses. A pesar de las adversidades, de las persecuciones, a pesar que los entregaron a juicio, el Señor le había prometido en visión que no tocaría mal alguno. Pero hay algo que me llama la atención. Él ya lleva mucho tiempo predicando el evangelio desde que se convirtió. Pablo es un hombre extraordinario y yo me hago una pregunta. ¿Por qué estos hombres, qué pasó en sus vidas para que reflexionaran, para que lo dejaran todo? Sus sueños, sus anhelos, en muchos casos sus ciudades natales. ¿Qué era lo que les movía? Y yo creo que algo que es extraordinario que les puede pasar a todo hombre es entender y ver el mundo con los ojos como Dios ve el mundo. Cuando usted ve al mundo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el mundo? Porque a veces nosotros somos muy románticos para ver el mundo. Lo vemos hermoso, bonito. Queremos pasear por él. Vemos a todos los seres humanos y nos parecen muy buenas personas. Pero el médico de médicos nos dejó su palabra para hacer una radiografía del mundo. Y la Escritura nos dice en cada versículo que desde que Adán y Eva cayeron en pecado, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Uno no lo ve grave. Es como cuando uno no sabe que tiene una enfermedad mortal y simplemente tiene un dolorcito. Yo he conocido personas que me dicen: ay, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo está? No, me siento como mal, hay algo que no camina bien. Un dolorcito aquí, un dolorcito allá, ya no tengo la misma fuerza, estoy con pesadez. Y a veces esos síntomas lo acompañan años. Hasta que por casualidad uno va al médico. ¿Y saben cuándo uno se asusta y se le ponen los pelos de punta? Cuando el médico dice la palabra cáncer. Hace poco alguien me decía: Juan, es que el cáncer está de moda. Pero desde que yo tengo uso de razón, muchas personas mueren de cáncer. Es una situación donde la persona entra en pánico. Porque cuando a usted le dicen que tiene cáncer, todos sus sueños se frenan.
Todos sus planes entran como cuando usted está yendo en el carro y le ponen el freno de mano y se voltea y queda uno sin saber qué hacer. Pero luego de esa conmoción inicial de que te dicen tienes cáncer, es importante que toda persona que realmente le dan esa noticia que tiene cáncer, tiene que hacer 3 cosas fundamentales. Primero, buscar atención médica oportuna. La cita es inmediatamente con el oncólogo. ¿Quién es el oncólogo? No es el que revisa el cáncer, por si el colon. Es el que revisa todo tema de células anómalas en nuestro cuerpo, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque él va a decir qué tratamiento tenemos que hacer, qué pasos hay que seguir, qué análisis y cómo debemos afrontar lo que viene. Eso es una parte importante. Pero el oncólogo no te va a dar todavía el remedio. Lo que te va a decir como siguiente paso, el mismo médico te va a decir, es organiza tu vida. ¿Saben qué significa eso? Prepárate, vas a morir. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ni pensamos en el cáncer. ¿Por qué razón? Porque algunos están jóvenes como mi hijo, tiene 14 años. Cáncer. Oigan, pero recuerden hace muy poco, el pastor José Henry, su hijo, le detectaron cáncer en el cerebro. Y cuando uno ve que su vida está pendiente de un hilo, uno que tiene que hacer, organizar su vida. Miren, que le digan a un adulto que tiene cáncer es como, bueno, ya vivió, puede morir. Pero ustedes se imaginan cuánto dolor puede haber en un padre, y yo me acordaba del pastor José Henry, al preparar esta prédica, y que te digan que tu hijo de 8 o de 9 años tiene cáncer y que puede morir. Tu mundo cambia. Y uno tiene que organizar la vida. Entonces eso es lo segundo que hay que hacer. ¿Saben qué es lo tercero? Buscar apoyo. Y el apoyo se busca en 3 áreas. La parte emocional. ¿Por qué razón? Porque a uno le dicen tienes cáncer y uno se derrumba. Uno no ve opciones, uno se desespera, uno tiene quejas con Dios, queja con las personas, quejas con su fe. El impacto emocional es durísimo. He visto personas que no solamente cuando tienen cáncer, ellas se afligen, todo su entorno familiar se aflige. Si es cristiano, todo su entorno se aflige. Después tenemos que tener un apoyo práctico, buscar personas que han pasado por cáncer y han sobrevivido para saber qué hacer. O familiares de personas que han muerto con cáncer para saber nosotros qué hacer. ¿Y saben cuál es el otro apoyo? Económico. No hay dinero que alcance para enfrentar un tema de cáncer. Aun si usted tuviera una EPS, si uno le preguntara las quimioterapias, radioterapia, las operaciones, vaya, venga, si usted no tiene carro, taxi, si tiene carro, es gasolina, es parqueadero, es dejar de trabajar, le cambia el mundo a las personas. ¿Saben por qué yo les quiero decir esto? Porque yo quiero que comprendan algo, mis queridos hermanos. Cuando Pablo vio el mundo, lo vio infectado del cáncer de no conocer a Cristo, de no conocer a Dios. Usted puede ver un hijo, una hija, un familiar querido, un padre, una madre, que no conozca a Dios. Metas eso en la cabeza. Tiene cáncer. Está en etapa 4, va a morir. Y yo les voy a decir algo. Entender que vas a morir cambiará tu vida. Pablo entendió que no importa los años que viviera, él iba a morir. Y se los quiero demostrar con la escritura. Si usted quiere ver, ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Perdón, capítulo 4.
Él escribe a su amado hijo Timoteo. Él tenía un hijo que no era su hijo, pero era su hijo porque él dice que lo había parido en la fe. Alguien que quería seguir su camino. Le dice en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y solo a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay dos perspectivas, del que tiene cáncer y va a morir y no sabe que va a morir, y está el otro que sabe que va a morir, pero que su muerte es buena porque va a recibir la corona de justicia. Yo les pregunto, si ustedes morirían hoy, ¿a dónde van? Al reino de Dios. ¿Van a recibir corona de justicia? ¿Corona de vida? Si muere ese ser querido que usted ama, su cónyuge, sus hijos o sus padres, si mueren hoy, ¿a dónde van a ir? Queridos hermanos, estamos jugándonos mientras que respiremos aquí la vida eterna. Miren, yo les voy a decir, ayer estuve hablando con el presbítero que aprecio mucho de México, de Comalcalco. Me mandó una foto, su padre estaba tirado y un charco de sangre más grande que el papá. Él estaba en shock por esa foto. Lo encontraron inconsciente y lo llevaron para que lo operaran. Tenía un daño cráneoencefálico que todavía no se sabe hasta dónde lo dañó. Por eso hoy estábamos orando por Marcelo Zapata. La esposa parece ser que al quererlo levantar también se cayó y se fracturó un tobillo. Son dos ancianos ya. Es que la vida en cualquier momento se va. Yo quiero hoy que nosotros miremos porque Pablo, ¿por qué entregó su vida? Porque él tenía el remedio contra el cáncer del pecado. Recuerden que en Isaías 53 hoy leímos y dijimos que por su llaga fuimos curados, Isaías 53:6. Miren lo valioso del sacrificio de Cristo. ¿Por qué nosotros dejamos nuestra vida, los pastores, para adorar a Dios y predicar su palabra? A pesar que no nos quieran, a pesar que no la reciban, a pesar que digan que es una conclusión nuestra. ¿Quién oirá nuestro mensaje? Solo los que Dios quiere que oigan. Pablo fue conocido como misionero, evangelista, pastor, un extraordinario predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega, visionario, influyente en todas las áreas de la sociedad. Sin embargo, lo que él dice en la escritura, de lo que él hizo, él dice, yo amé a las personas. Y la manera de amarlas es a través de predicarles el evangelio que nadie quiere escuchar. Todos quieren escuchar un evangelio, te va a ir bien, vas a prosperar, no te va a dar ni gripa. Si usted está esperando ese mensaje, aquí no es. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Saben quién dice que es él? Es un hombre que tiene una doble nacionalidad, es judío y es gentil. Tenía los más altos cargos. Él tenía todo el éxito de que un hombre desearía hoy. Ustedes muchas veces abandonan la iglesia por el éxito de sus vidas, el éxito económico, el éxito familiar, el éxito de prosperar. Pero él ya lo tenía todo cuando conoció a Cristo. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta es, ¿por quién vives? ¿Para qué vives? ¿Estás viviendo
como los marranitos de Navidad. ¿Sí saben cuáles son los marranitos de Navidad? Miren, la venta de marranos en Colombia es abrumadora en diciembre. Se crían especialmente para matarlos en diciembre. El apóstol Pablo es un hombre comprometido con Cristo, con su iglesia, un hombre con una nueva vida, para y en el Señor Jesucristo, que es su Dios, con una razón fundamental. Él, ¿qué pensaba de sí mismo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? No es el éxito de este mundo, no es la prosperidad de este mundo. De hecho, él renunció a todo, y saben, hay un texto que no lo puse ahí, él dice, todo lo doy por basura, porque de nada sirve. Miren, los grandes de este mundo como Elvis Presley, Michael Jackson, grandes cantantes, murieron jóvenes, con fama, con dinero, y están muertos. No importa si tú no eres rico, no importa si no estás sano, si tú estás en Cristo, lo tienes todo. Pablo miraba al mundo y decía, el mundo está con cáncer y yo tengo que amar a ese mundo. Y él, por alguna cosa extraordinaria, él tenía las dos nacionalidades, en el cual el mundo de los hebreos estaba dividido, judíos y gentiles. ¿Y saben qué él dijo? Voy a ir a predicar a los míos. Y yo quisiera hoy que tú tomaras eso como un desafío para ti. Que no seas tan cruel, que no seas malvado. Tienes a alguien que conoces, que amas, que estimas, que está sin Cristo, predícales. Porque Pablo con su ejemplo nos enseña que predicó. El título de la predicación es Predicando a los suyos. Son 4 palabras, predicando a los suyos. Punto 1. ¿Saben qué me sorprende de él? Siempre. Punto 1, siempre. Predicando a los suyos, siempre. Miren, él está trabajando y predicaba. Él iba por el camino y predicaba. Iba navegando y predicaba. Llegaba a una ciudad y predicaba. Y uno se pregunta, oiga, ¿y él no tenía un tiempito para tomarse un tinto, comerse un helado, tomarse un vino? Amados hermanos, la vida de Pablo nos tiene que desafiar a nosotros. Pero tú dirás, es que él es Pablo y yo no soy Pablo. Todos los títulos que tiene Pablo en el Evangelio, a él no se los certificaron. Miren, hace un instante yo les dije algunos de los títulos de Pablo, porque él fue conocido como misionero. ¿Quién dice que Pablo fue misionero? Nosotros. No lo dice la Biblia. Evangelista. ¿Quién le dio ese título? Nosotros. No lo dice la Biblia. Pastor. No lo dice él ni lo dice la Biblia, lo decimos nosotros. Lo inferimos de los textos bíblicos. Decimos que es un maestro extraordinario, un predicador elocuente, un plantador de iglesias, estratega, misionario. ¿Saben qué él dice de él mismo? Nada soy. ¿Quieren saber qué soy? Dice Pablo. Soy el más grande de todos los pecadores. Y esa cosmovisión los llevó a predicar siempre.
a predicar con el corazón, a amar a las personas. A veces, ¿saben qué nosotros pensamos que es amor? Sacar dinero y regalar, comprar un detalle y regalar, llevar a comer a alguien. El verdadero amor es rescatar las personas del mismo infierno. ¿Sí me comprende? Orar por esa persona. Yo creo todavía en que podemos orar por las personas, que se afirmen, que conozcan al Dios verdadero. Ver vidas transformadas. Hombres que eran adúlteros en hombres fieles. Mujeres que son insubordinadas, que no se sujetan a nadie, sujetas. Devotas de sus esposos. Diligentes en las buenas cosas. Amantes de lo bueno y no de lo malo. Queridos hermanos, ¿saben qué es lo triste? Que este mensaje hoy no es predicado. Por eso nuestras iglesias no crecen. La gran mayoría de las personas quieren una iglesia donde quieren el sentir del Espíritu Santo. ¿Y saben qué dicen cuando es el sentir del Espíritu Santo? Que llegan y empiezan como si fuera, ¿sí? Que uno diga una palabra y todos amén. Y después aleluya, ¿y quién vive? Y no sé más. Queridos hermanos, yo les voy a decir, amen a los suyos. El mundo está muriendo en el cáncer del pecado. Porque si usted no ha cambiado en su vida, solo tiene conocimiento de Dios y no del Dios verdadero. Pablo decía, una cosa yo me he comprometido, predicar a Jesucristo crucificado y resucitado. No voy a llegar con elocuencias humanas. ¿Saben qué dice? Yo no voy a llegar con palabras de adulación. A Pablo poco le importaba si lo recibían bien o mal. Pero lo que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que él le predicaba a los suyos, donde él estaba, donde lo invitaban, donde llegaba, donde trabajaba, con quien viajaba, donde iba. Ese es su testimonio. Le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2 que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Casi le está diciendo, no te calles, no descanses. Nuestros hogares, nuestra familia, nuestros conocidos necesitan a Cristo. Las familias de nuestras iglesias necesitan que tú y yo hoy nos comprometamos con el Señor y ser apasionados por Cristo. Y les voy a decir por qué. Porque el pecado es enemistad entre Dios y los hombres. Y esa enemistad conduce a la muerte, lo dice Romanos 5:10. Romanos 8:7 dice que nuestra carne es enemiga de Dios. Solo piensa por qué se desanima con las cosas de Dios. Acá está el remedio. Pero ¿por qué está desanimado? ¿O por qué está tan preocupado de la carne? Voy a hacerles un ejemplo. Llega la una, tengo hambre. Algunos están en el sermón y uno no alcanza a decir amén. No, es que tengo hambre. ¿Por qué te preocupas de la carne? La Biblia habla del ayuno. Y habla del ayuno para alimentarnos de la palabra de Dios. Algunos están preocupados de la carne, que vienen extremadamente bien vestidos. ¿Cómo está vestido tu corazón? ¿Sabes con qué limpiará el joven su camino? Dice en Proverbios. Dice, con la palabra de Dios. Con guardar su palabra. Yo les pregunto, ¿usted está interesado de limpiar el ornato de su corazón?
De la abundancia del corazón hablamos. A veces con tristeza yo veo ese viejo hombre en mí. Veo que algo me ofende, me molesta, o doy un grito, o doy una palabra que ofende. Yo digo, ¿por qué no me salen otras cosas? Y digo, llevo 20 años en el Evangelio y me decepciono de mí mismo. Y saben, me da rabia. Pero ¿saben cuál es mi esperanza? Cristo, el que me puede cambiar y transformar. Les voy a decir, mis hermanos, si ustedes permanecen en sus pecados, ustedes empiezan a tomar distancia del Evangelio. Porque el Evangelio incomoda, es como el remedio contra el cáncer. Dios no permite que ninguno de nosotros tengamos cáncer, pero los que me han contado que han sufrido quimioterapias, radioterapias, salen vomitando, salen con náuseas, y no por un embarazo, salen de una manera desfalleciendo, se les cae el cabello, pierden todas las ganas de vivir, entran en una depresión terrible, enflaquecen, languidecen, están muriendo por el remedio. Pablo es un hombre apasionado. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Es que amor no son palabras, mi amor, mi vida, te amo. Amor no es llevar a comer a nadie ¿Ustedes saben a quién da de comer uno? A las mascotas. Y si la mascota enferma, también la lleva al médico. Y si usted tiene la posibilidad de llevarlo a un entrenador, va y lo educa. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano? ¿Cómo ama al ser humano? ¿Como una mascota? ¿Sabe qué hace? Le predica la palabra. Los padres amamos a los hijos sacándole tiempo, no solamente para traerlos a la iglesia, a las actividades de la iglesia, sino a Cristo. Primero en Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Saben cómo ama un pastor? Predicándoles la palabra, dándole ejemplo que no importa si la vida va bien, va mal, se levanta y predica, les enseña, los anima en las cosas de Dios. ¿Qué importa? Porque en el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Saben qué dice la Biblia? Que todos los que están en la iglesia son buenos hombres y mujeres. ¿Así dice la Biblia? Vamos a corroborarlo. 1 Corintios capítulo 1. ¿Quieren ir? Vayan conmigo. Disfruten un poco la palabra de Dios. Así Johan estrena su Biblia. Capítulo 1. Y saben, en esa Biblia me gustaría leer esos versículos. ¿Cómo dice el versículo 18 en adelante? Pablo está convencido que las personas que no tienen ojos para ver y oídos para escuchar piensan del Evangelio, esto es una locura. 1 Corintios 1:18. Aquí en mi Biblia dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Cómo dice Yoquita en tu versión? Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Hay que confiar en lo que Dios dice. ¿Cómo amaba Pablo? Él decía, yo les doy el Evangelio, quisiera darles mi vida. Yo por eso no creo en los pastores que visitan para tomar tinto y comer bien. Yo creo en el pastor que visita para discipular, para enseñar, si fuera el caso, o para abrir todo espacio para enseñar. Versículo 21 de ese mismo capítulo dice:
Ya pues que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Johan, ¿cómo dice en el tuyo el 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Muy bien, versículo 23, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Todo religioso, cuando tú le dices solo Cristo, en Cristo hay salvación, dice, ¿y yo qué hago con lo que dice la iglesia? Con lo que dice mi denominación, con lo que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelito. Entonces ellos tropiezan en la verdad del Evangelio, porque solo si tú crees en Cristo tienes el perdón de tus pecados, si no te irás al infierno. Y los gentiles, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen que es una locura, porque ellos están cómodos con su vida. Dicen, no, es que ese Dios es muy injusto, es muy exigente, eso no es así. Miren, yo no le hago mal a nadie y me va bien. Yo he visto que a fulano le va bien, pero miren, yo le voy a decir, muchos con todo el dinero y con la fama se irán al infierno. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, y lo más débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es amor de Dios. Queridos hermanos, Pablo nos dice el texto lo siguiente. Vamos ahora sí a Hechos capítulo 18. Todo esto para decirles lo siguiente. Dice, Pablo partió ¿de dónde? De Corinto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Una y otra vez, ¿él qué hacía? Él en todos sus viajes buscaba cómo predicar a los suyos. ¿Por qué los suyos? Porque él era mitad judío y mitad gentil. ¿No les parece extraordinario? Y él los va a amar por igual. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Miren, queridos hermanos, algo que nosotros leemos entre líneas. Pablo no fue nunca un hombre independiente. ¿Por qué volvió a Antioquía? Porque de Antioquía fue enviado desde el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero era la iglesia madre para él. Él llegaba y daba cuentas a todos los hermanos. El apóstol Pablo era un hombre sencillo, humilde, comprometido con Cristo. No era un llanero solitario, no era un hombre solo, era un hombre con una vida nueva por y para su Señor en Cristo Jesús. Yo les pregunto, ¿esa es su vida de ustedes? ¿Ustedes predican a los suyos siempre? ¿Donde los inviten, donde están? Porque para eso uno tiene que testificar auténticamente que es cristiano. No estoy diciendo que esté sin pecado. No estoy diciendo que sea impoluto. Oiga, esa palabra es difícil, ¿cierto? Cale, ¿qué significa impoluto? ¿Quién sabe? Google. Limpio. Puro. Sin pecado. Predicando a los suyos siempre. Voy a hacer el punto 2, judíos, y punto 3, gentiles.
¿Por qué razón, mis amados hermanos? Es el apóstol Pablo, uno de los apóstoles que buscó a sus compatriotas judíos en medio de un mundo conocido para predicarles. Él ya había alcanzado la fama. Él era un hombre rico. De hecho, él invirtió toda su fortuna para poder predicar. Luego invirtió todo lo que las iglesias invertían en él para poder predicar. Luego, cuando se le acabó su fortuna y lo que las iglesias le daban, invirtió su misma mano de obra para predicar, para costear sus viajes. Pero no eran viajes de paseo, no eran como que, ay, estoy cansado, necesito un descansito, un reposito. Era para predicar, porque él tenía los ojos que Dios nos permite ver el mundo. El mundo nos da una radiografía, tiene el cáncer del pecado, niega a Cristo. Pero en medio de ese mundo hay unas personas muy especiales. Los elegidos de Dios antes de la fundación del mundo, que están perdidos en medio de ese mundo y que tienen que ser rescatados por la locura de la predicación. Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Hechos 9, ¿qué narra? Cuando el Señor llamó a Pablo, lo tumbó del caballo, no porque se quedó dormido. ¿Saben por qué lo tumbó del caballo? Porque ese iba a galope. Sí, para que no se me duerma. El caballito. Él iba a matar cristianos. Él tenía un edicto para decir, les voy a dar cacería. Él dice mismo, yo no soy digno porque yo perseguía a la iglesia de Cristo en su necedad. Pero en cuanto Dios lo llamó y su vida cambió, él dijo, oigan, esta vida es preciosa, pero para predicar de Cristo. Y no dejó de trabajar, y no dejó de hacer lo que tenía que hacer, por hacer lo que tenía que siempre hacer, y era predicar. Hechos 13:5. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor diciendo, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 14:1. Aconteció que en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto los judíos como de griegos. Hechos 17:17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. Queridos hermanos, una y otra vez iba a los judíos. ¿Tú dónde encontrabas a los judíos? En las sinagogas. ¿Por qué iba a las sinagogas? No por ser religioso, sino para hablar de Cristo. Este diciembre vamos a tener muchas festividades familiares. ¿Van a hablar de Cristo? ¿Van a predicar de Cristo? Se van a levantar y ustedes les van a decir, ustedes son pecadores, ustedes necesitan la reconciliación con Dios a través de la fe en Cristo, ya que la paga del pecado es muerte. Y si rechazan a Cristo, malditos sois con maldición de Dios. Porque todo aquel que no cree en Cristo es anatema. Oiga, anatema, Juan David, ¿qué significa? Maldito. Yo no lo digo, son los textos de la Biblia. Queridos hermanos, los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Desde su conformación se les dio un privilegio de preservar la palabra, de preservar el linaje de Dios. Tenían una prioridad.
Y ellos rechazaron esa prioridad y por eso Dios hasta este día, hasta este momento, ha traído la espada sobre Israel. Y no hay generación de ellos que no conozca la persecución, la paz. Lo que conocen es la persecución, la muerte. No importa el dinero que hayan alcanzado, la fama que hayan alcanzado. Juan capítulo 1, versículos 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesús vino a los suyos. Amados hermanos, ustedes van a reflexionar en este diciembre de verdad lo que es amor. Posiblemente en este año deberíamos reflexionar. Hagan un ejercicio. Díganle a toda su familia, no les vamos a dar detalles. No vamos a comer. Les vamos a predicar del Evangelio. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuán miserable es el ser humano. Cristo dejó su trono, se hizo hombre para salvarnos, para regalarnos una salvación que tú y yo no estábamos buscando, que tú y yo no anhelábamos. Y Él viene y te busca, te llama, lo hace de manera poderosa. Y tú dices, sí, aquí estoy. La Biblia lo presenta. Un hombre malvado como Zaqueo se sube a un árbol, quiero ver a Jesús. Y el Señor se pone debajo del sicómoro y le dice, Zaqueo, baja, es necesario que yo pose en tu casa. Ese es el llamado de la salvación, de la conversión, de rescatarte del mundo. Zaqueo, ¿por qué traicionó a sus hermanos, a su familia? ¿Por qué abandonó a los mismos judíos, convirtiéndose en un cobrador de impuestos? Por amor al dinero, a la fama, al poder. Y cuando Jesús lo llama, Él dice, todo esto me sirve para nada. Todo lo da por amor a su Cristo. Le pasa lo mismo a Mateo. Le pasa lo mismo a Simón, a Andrés, a Juan. Le pasa a mujeres como María, como a las Marías de la Biblia. María Magdalena, la otra María, la hermana de Marta. Esa es la misericordia de Dios. Él se hizo hombre para salvar. Dio su vida, dio hasta la última gota de su sangre. Y el profeta Isaías dice que Él es despreciado y desechado por los hombres. ¿Saben cómo hoy se desecha y se desprecia a Dios? Cuando usted deja de orar, cuando deja de leer su palabra, cuando deja de congregarse, cuando deja de vivir para Dios y a vivir sus sueños. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Miren, el Señor nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Tú tienes cabeza, tronco y extremidades porque Dios te las dio. Unos los hizo varón, a otros los hizo mujer. Y el diseñador es Dios. Y los dones y facultades y habilidades que tienes, Dios te los dio. Los judíos tuvieron el privilegio de tener la Biblia, de tenerla en el mejor lenguaje, el lenguaje que Dios escogió para escribirla. La tuvieron en su seno, con la promesa de la obra del Salvador, de su encarnación.
de su sacrificio, pero sus ojos y oídos no percibieron en su gran mayoría. Y con todo, miren la benevolencia de nuestro Dios. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde estaba escrito que Cristo iba a morir? Los profetas y los salmos. Acabo de leer, en la ley, en los profetas y en los salmos, exactamente en la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mis amados hermanos, amar, miren, quítense ese pensamiento mundano. Amar no son regalos. Amar no es llevar a comer a nadie, ni regalar la ropa, joyas, juguetes. Amar es llevar a las personas a Cristo. Dejemos de tener el pensamiento del mundo. La agenda del apóstol Pablo era la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Dios le permitió ver y oír al mismo Señor. ¿Saben cuál era su prioridad? Yo vivo ahora para Dios. ¿Esa es tu prioridad? ¿Es la prioridad de tu economía, de tus hijos, de lo que tú estás haciendo? Porque la prioridad de muchos que se llaman cristianos es su ego, su yo. Pablo nunca peleó por ningún título. Los títulos se los dimos nosotros. Él dice en la Biblia que él es un siervo de Cristo. Y dice: imítenme a mí. Él predicó a los suyos porque sabía que era el remedio para el cáncer del pecado. Y porque ese es el plan de Dios. Ezequiel 34:12. Ezequiel es un profeta mayor. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de las ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde fueran dispersadas en el día nublado y sombrío. Es que Dios nos ha enviado a nosotros a predicar para buscar a sus ovejas. Recordemos que las ovejas están perdidas. ¿Cómo se hallan las ovejas? ¿Cómo un pastor halla una oveja perdida? Faco, ¿cómo usted buscaba una oveja perdida en el páramo? Caminando, esforzándose. Y cuando uno tiene una oveja de nacimiento, la oveja reconoce la voz del pastor. Es algo muy interesante. Y nuestro Dios toma la figura del pastor y dice: yo soy como un pastor que voy a ir a buscar a todas mis ovejas perdidas. Él no dice que los cabros se convertirán en ovejas. Dice que las ovejas siempre fueron ovejas, aunque estaban perdidas. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ese es como se sentía Pablo. ¿Usted se siente así? ¿O usted se siente el chacho de la iglesia? No, yo soy tan bien que el próximo domingo no vengo. No, porque es que algunos son súper mega espirituales. Ya vinieron 50 domingos al año, los últimos 2, que es el 24 y el 31, no vienen. Planeado, planillado, porque hay maldad en su corazón. Y están pensando que están tan firmes, que son los consentidos de Dios, que no les pasará mal alguno. Finalmente, los judíos, que dentro de la voluntad del Señor tenían que ser salvos,
frente al mensaje de la predicación de Pablo, eran añadidos a la iglesia y ellos ya nunca más serán llamados judíos. Dios sí les da un título hermoso. Les dice hijos de Dios, hermanos en Cristo, hijitos míos, santos de Dios. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Predicando a los suyos. Pablo siempre, él no sabía dónde estaban los suyos, pero él siempre. Pero él también entendía que a sus parientes, a sus paisanos, a los judíos. Y como ya se los comprobé, ni siquiera se los vuelvo a comprobar, él también era gentil. Hechos 21:39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Su nacimiento era no de ser nacido en Jerusalén y en Israel. ¿Dónde nació? En Tarso, en una ciudad no insignificante, Cilicia. Su ciudadanía, Hechos 22, 25 al 28. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Pablo dice que él era ciudadano romano no porque compró la ciudadanía, sino porque él era de nacimiento, su padre era gentil, lo más probable que pertenecía al ejército romano. Pero ¿saben qué me gusta más de todo lo que Pablo dice de Pablo? Gálatas 1, versículo 15 al 16. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miren, queridos hermanos, esta es la realidad de un verdadero creyente. Si usted se quiere comportar de aquí en adelante como un impío, ese es su problema. Y posiblemente lo hace porque es un impío. Impío es no pío. Y no es un pollito. El pío es aquel que le fue expiada la culpa, comprado con la sangre de Cristo y le pertenece hoy a Cristo. El impío es aquel que no ha sido comprado, redimido, y la ira de Dios está sobre su cabeza. Queridos hermanos, Pablo dice una verdad que es una verdad de todos los creyentes. Yo quiero que detenidamente la escuche. Pero, ¿cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre? Y Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. El Señor no solamente nos eligió, nos llama, por la locura de la predicación nos añade y empezamos a caminar como cristianos. Pablo, por eso él predicaba. ¿Saben qué le molesta al mundo? Ver vidas transformadas. Hombres y mujeres que cambian sus vidas, su forma de hablar, de pensar, de tomar decisiones. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿A quién escuchas tú? ¿Qué alimenta tu vida? ¿Qué levanta tu ánimo? ¿Qué te fortalece todos los días? ¿O estás como un electrocardiograma? Un día te levantas victorioso y otro como si fueras algo aplastado en el camino.
Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y 1 Pedro 2:5, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pablo tenía una certeza: hay que predicar el Evangelio. Lo único que puede liberar el corazón de una persona es el Evangelio, y el Evangelio es una buena noticia. Pero para el que tiene cáncer, ¿cuál sería su buena noticia? El tratamiento te va a curar. ¿Saben? Este hermoso libro que tenemos aquí ha enfrentado el peor de los cánceres, la metástasis completa del pecado en tu vida. Y el Señor te dice, hay cura. Cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. Y una vez que uno cree, se arrepiente. Y una vez que se arrepiente, valora, estima, reconoce, ve, oye. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y saben qué dice el Señor Jesús? Yo las conozco. Lo importante no es que la oveja vea al pastor. Lo importante es que el pastor encuentre la oveja. ¿Se imagina la oveja ahí en el peñasco, perdida? Ahí está el pastor y no habla, no dice, no la encuentran. ¿Qué pasa con la oveja? Se muere. Pero si el pastor encuentra la oveja, mira la oveja, rescata la oveja, limpia la oveja, sana la oveja, alimenta la oveja, esa oveja vive. La razón de nuestra vida, mis amados hermanos, es la razón de Pablo. Consideremos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, es un amor incomparable. Y no fue suficiente que Cristo murió por nosotros. Y cuando digo que no fue suficiente, no me refiero a la obra de redención, sino que Él compró nuestra vida para que nosotros hiciéramos esa tarea de reconciliación, reconciliando al mundo con Dios por medio de la predicación. Y Pablo lo sabe. Un padre que ama a sus hijos no dejará de traerlo a la iglesia, de enseñarle las Escrituras. ¿Qué dice nuestro corazón? No quiero, no me gusta, no me agrada. Yo les pregunto, ¿alguno ha enfermado? ¿Qué remedio es rico? Que uno dice, deme otro poquito más. Todos los remedios son, ya no quiero. No es diferente en el Evangelio. Hoy yo los quiero invitar, mis amados hermanos, que la razón de nuestra vida sea nuestro Señor Jesucristo, que la prioridad de nuestra vida sea vivir para Cristo. Y eso significa predicar, hablar y vivir para aquel que nos salvó y nos añadió a su iglesia. Hoy debemos reflexionar que el creyente es un instrumento en las manos de Dios para manifestar la gloria de Dios. Pero no solamente para manifestar la gloria de Dios, sino para manifestar el poder de salvación, porque eres un instrumento para reconciliar a otros con Dios a través de la locura de la predicación. Pablo mismo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para los judíos que no creen, tropezadero. Para los griegos que no creen, locura. Pero Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy te digo que la convicción de Pablo sea tu convicción. Predica a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Si tú predicas a Cristo, tienes garantizada la corona de vida, la corona de justicia, un lugar en el reino de Dios.
con la dignidad que solo Dios puede dar, que es más allá de lo que tú y yo hoy tal vez estamos esperando. Servirle al Señor no es en vano. Peleen la buena batalla, corran la carrera de la fe, lleguen a la meta. Cuiden esta hermosa salvación que el Señor nos ha entregado. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, muchas veces, Señor, mi rostro se llena de vergüenza cuando explico ese evangelio tan precioso que tú tienes. Has dado tu vida para salvarnos. Y a veces, Señor, nosotros somos tan mezquinos de regalarte el tiempo de adoración. Ese tiempo que es de bendición para nosotros, de fortaleza. Perdónanos, Padre. Confírmanos y afírmanos en tu palabra, en tu verdad. Envíanos como nos has enviado en medio de lobos y de serpientes, pero sabiendo que tú, Señor, nos estás guardando. Hoy, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra no vuelva vacía. Conságranos, apártanos, santifícanos, lávanos, Señor, límpianos, porque es lo que necesitamos para seguir viviendo para ti. Y danos el valor de predicarte a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Porque esa es la tarea de todo aquel que te conoce, de todo aquel que te ve, de todo aquel que te oye. Ten misericordia, Señor, una vez más. Santifícanos, Señor, con tu palabra que es verdad. Que tu palabra sea esa lumbrera para llevar nuestro camino. Y gracias te damos, Señor, por no soltarnos. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios y nosotros tus hijos en Cristo Jesús. Amén.